El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:57, gracias, abrazos a la distancia. Andrés Seminario nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Guayaquil, consultor en materia política y comunicacional, exsecretario nacional de comunicación, siempre con muy interesantes aportes a través de su interacción en las redes sociales, también articulista de Diario El Universo. ¿Qué tal, doctor Seminario? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo llegamos a estos 70 días de cuarentena? Cafecito listo por esta mañana. Muy bien, muy bien. Lenín Moreno, Andrés Seminario, ha iniciado este domingo 24 de mayo sus últimos 12 meses. ¿Cómo analizamos, digamos, este último tramo de su mandato en función de lo que ha hecho en los 3 años precedentes? Y claro, hay que también citar el tema de la pandemia, que ya lo vamos a profundizar. Pero ¿cómo hacemos un balance entre lo hecho en 3 años y lo que podría ser el último tramo, los últimos 12 meses de su administración? Yo creo que lo más importante en este caso, Patricio, es entender que debemos echar una mirada integradora a estos 3 años para poder luego entender el que falta, lo que viene. De hecho, celebro empezar por ahí. Y tengo una pregunta. La pregunta es, ¿quién gobierna? En términos de filosóficos, en términos de, bueno, estamos hablando de el gobierno gobierna a los ciudadanos o los ciudadanos al gobierno. Y digo esto porque si analizamos qué es gobernar desde esa perspectiva, digamos que es intervenir en un Estado, sea familiar, sea comunitario, sea ciudadano, sea nacional, para que esa intervención nos lleve a un futuro diferente. Y aquí es donde viene mi primera preocupación, y es que uno de los ejes, no solo narrativos, sino de acción del gobierno, fue el pasado, estar clavado de alguna u otra manera en el pasado. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un futuro cuando estamos pensando en un pasado? ¿No? Eso genera una disonancia cognitiva importante. ¿A qué me refiero? ¿Cuál era la narrativa del gobierno anterior? La narrativa, y esto lo voy a ver desde la perspectiva de comunicación, Fabricio, porque es mi área de especialidad. La narrativa del gobierno anterior era la gente, ¿no? Todos sus discursos, de una u otra manera, hablaban de la gente. La narrativa de este gobierno empieza a ser el gobierno de todos,
58 minutos, pero digo, en esos 58 minutos hubo algunos tramos en los cuales volvió a referir lo que dice Andrés Seminario. Hay una parte donde dice que encontró, cuando se posesionó, encontró un país quebrado por el despilfarro y la corrupción. Tal vez fue la frase más emblemática que sobre esa materia había empleado Lenín Moreno en su intervención. Esto ya se tornó repetitivo, cansón, ya dejó de ser un recurso válido cuando se han cumplido 3 años y cuando está en el último tramo de su gobierno, Andrés. Yo creo que, a ver, de nuevo, yo creo que ha sido un error sostenido el que la estrategia, porque parece eso, se mantuviese en el pasado y no construyese sobre el futuro. Cuando uno elige, cuando cualquiera de nosotros elige a un candidato, elige porque cree que va a resolver nuestros problemas. Pero si el problema que quería resolver el gobierno era estrictamente político, no paga mis cuentas de supermercado, ni la de las personas que nos están escuchando, no paga las cuentas del colegio, no paga el transporte, y al final del día no vivimos de política, excepto por los políticos. Entonces, yo creo que, a ver, si tuviésemos que analizar el tema de nuevo de gobernar, y vamos a los clásicos, ¿no? A Lehmann o a Bobbio o a los modernos, y Niederati, todos dicen que la buena gestión de gobierno está en lograr futuros deseados. Y mi pregunta es, bueno, ¿cuál es esa visión de futuro a la que no hemos terminado de llegar? Entonces, creo que ahí tenemos que analizar la gestión y lo que se viene en 3 ámbitos específicos. En el tema del gobierno per se, en términos de sociedad y en términos de sistema, en términos de democracia. Y dentro de cada uno de ellos creo que hay subtemas que tenemos que analizar que quedan debiendo de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, efectivamente se instaló esta lógica de culpar al pasado demasiado tiempo. Eso, y dentro de esa lógica estaba el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero es que no va por ahí. A la gente aquello le parece hasta anecdótico, está dispuesto a retuitear las peleas, pero en el fondo no le resuelve sus problemas. Y la gente quiere que le resuelvan sus problemas. Y creo que se agrava todo cuando llega la pandemia y la pandemia demuestra que tenemos deficiencias estructurales en el sistema, deficiencias estructurales en el gobierno, deficiencias estructurales en la sociedad y deficiencias estructurales en lo que llamamos democracia, que tenemos que trabajar para superar el presente. Entonces, sí me preocupa, uno, esa instalación en el pasado. 2, esa instalación en el pasado que fue, digamos que eje transversal en la comunicación y en la gestión de una u otra manera. Y debiéramos superarlo, ¿no? Y al parecer, pues, ¿cuántos secretarios de comunicación han habido en este gobierno? Sí, esa era una de las preguntas que la tenía en el radar. Ha tenido 5 secretarios de comunicación: Alex Mora, Andrés Michelena, Eduardo Califé, Gabriela Roba y ahora Gustavo Itz. 5 secretarios de comunicación en 3 años. Y no es por... Yo no quiero criticar a los secretarios de comunicación, pero sí a la estrategia detrás. Y es natural que cada uno de ellos quiera establecer su impronta, porque fueron cambiados porque probablemente se sentía que su gestión no estaba logrando los resultados esperados, lo cual hizo que no hubiesen las narrativas adecuadas, aquellas que aglutinan y que dicen, señores, vamos a ir como ecuatorianos, este es el norte y vamos todos para allá. Y más bien lo que se permitió es que haya mucha discusión sobre todos los temas. Creo que parte de lo que no se ha entendido es que no es el pueblo ecuatoriano, son los pueblos ecuatorianos. Como dice Niederati en teoría de una democracia compleja, tenemos que entender que gobernar no es para un solo grupo, sino que son muchos grupos a la vez, en donde lo que hay que preocuparse son de las interacciones entre los grupos. Y más bien ha sido casi monotemático el gobierno en 3 años. Casi monotemático. ¿Qué significa monotemático? ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es el único tema? El pasado. No, ni siquiera le pongamos nombre y apellido. El pasado. El pasado. Sí. O sea, no el presente ni la visión de futuro, es el pasado. Exactamente. Y eso le pasó factura a la credibilidad
del primer mandatario, naturalmente, porque 3 años después, él ya arroja cierto pasado para sí. Entonces, seguir enclavado en esa narrativa es insuficiente para la gobernabilidad, en definitiva. Y a ello le sumo el hecho de que, en términos de sociedad, no terminamos de entender que los derechos vienen con deberes y viceversa. A ratos pensamos que solamente tenemos derechos, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? La derecha ha insistido en que quiere menos injerencia del gobierno, ¿no? Mientras la izquierda dice, no, yo no quiero que me excluyas. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de coincidencia? Porque hay un punto de coincidencia entre izquierda y derecha, y es la gente. Y entonces vuelvo a la historia, ¿no? En esta narrativa sobre el pasado, ¿dónde quedó la gente? ¿Dónde quedamos usted, yo y las personas que nos están escuchando? ¿Cómo encajamos en esa lógica? Y es que no encajamos, porque no nos interesa al final del día. Ahora, la comunicación, le pregunto a Andrés Seminario, la comunicación es uno de los puntos, no criticando a las personas, bien decía Andrés Seminario, más allá de las personas que han pasado 5 secretarios de comunicación. Pero la comunicación del Estado central, del gobierno, del propio presidente, terminó siendo un talón de Aquiles en lo que va de la administración gubernamental. Definitivamente sí, con una complicación adicional, y es que inevitablemente íbamos a comparar, y en la comparación el pasado sí era más eficiente en términos de comunicación. A mí lo que me preocupa ahí es no haber visto de una u otra manera liderazgos cooperativos, ¿no? Y entonces lo que empezó a sucederse eran como clústeres de vocerías, a ratos incluso contradictorias. Entonces la pregunta es, y lo hemos conversado en este espacio, Fabricio, ¿cuál era la estrategia? ¿Cuál era la estrategia? Y el mensaje transversal común de todas estas vocerías, que a ratos se contradecían, de nuevo era, y lamento ser necio en el tema, era el pasado. Entonces, ¿dónde está nuestra predicción de futuro? La gente quiere ser parte de algo más grande que sí mismo. Uno construye una familia pensando en un futuro. Hoy en el coronavirus estamos pensando en pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde, no porque vamos a superar el COVID, sino porque qué es lo que vamos a tener como oportunidad el día de mañana para que lo que tenemos hoy sea mejor mañana. Pero si no tenemos un liderazgo fuerte que diga lo que vamos a tener mañana es A, B o C, y conciliamos ese A, B o C, quedamos de nuevo en las historias que no terminan de convocar. Y eso me preocupa. Bajo ese contexto, ¿cómo evaluamos el manejo político y comunicacional de la pandemia, de estos 70 días de cuarentena fruto del COVID-19, Andrés Seminario? Bueno, como decía, la pandemia demostró muchas deficiencias estructurales en términos de gobierno, en términos de sociedad y en términos de democracia. Un ejemplo, cuando usted no tiene la apertura necesaria para escuchar las críticas en tiempos de pandemia y de redes sociales, ¿qué es lo que hace? Genera entropía. Y la entropía, lo único que ha logrado es que el sistema político como sistema haya entendido las discrepancias como ilegítimas. Y hemos llegado a la instancia en donde muchos vicios se han convertido en virtudes. Como sociedad, el haber pasado esa línea, el haber cruzado ese umbral, no es bueno para el futuro. Estamos condenados, y ahí yo prefiero ser esperanzador, y creo que en este último año de gobierno podemos escuchar los ecuatorianos de parte del gobierno nacional una visión de corto o mediano plazo que nos ayude a ponernos de acuerdo en algo por fin, que no tenga que ver con es culpa del pasado. Ahora, el problema es que luego de escucharle al presidente de la República el domingo, yo no me quedé con esa sensación, o sea, no tengo certeza sobre lo que va a pasar en los siguientes 12 meses. Apenas se hizo un anuncio mencionando los 4 ejes que, según el presidente Moreno, van a ser parte o van a matizar su último tramo de gobierno. Habló de salud,
habló de alimentación, habló del empleo, habló de la dolarización, y para de contar, lo hizo de modo general, pero no hay particularidades, no hubo especificidades para pensar hacia dónde va el gobierno en los últimos 12 meses de mandato. Yo creo que dos cosas muy importantes. Primero, no vamos a encontrar las certezas y mucho menos las vamos a encontrar en los discursos. Tenemos que ver acciones. Y segundo, con que haya una transición democrática ordenada me satisface bastante. ¿Hacia dónde? A ver, aquí me pide un colega, Néstor Aguilera, que le pregunte, gracias Néstor, a Andrés Seminario. ¿Hubo esperanza en el mensaje a la nación del domingo? ¿Se sintió eso en el discurso del presidente? Yo confieso que practico desde hace algún tiempo la ignorancia selectiva, es decir, no lo escuché. Correcto. Los que escuchamos, digamos, yo sí escuché y yo no sentí eso. O sea, no sentí concreciones. Además, lo ato con lo que se viene y allí es donde está mi incertidumbre. El último tramo de gobierno, mejor dicho, los 6 meses que se vienen, el segundo semestre, va a ser el semestre post-COVID, es lo que se entiende. Va a estar atado con la convocatoria de elecciones y con la inscripción de candidaturas. Ya vamos a hablar justamente de los candidatos. ¿Cómo ve, aprovechando esto, cómo ve ese escenario que se viene en lo que resta de este año, que ya vamos a empezar a entrar justamente en esta fase post-COVID, pero la vamos a atar con el tema preelectoral, Andrés? A ver, una puntualización importante, Fabricio. Yo creo que los mensajes a la nación no son otra cosa que un instante de ritualismo necesario para ratificar que estás viviendo en un sistema en el que quieres vivir. Pero ello no significa necesariamente que van a ver ahí los anuncios que estamos esperando escuchar. Mucho menos en un modelo de comunicación de gobierno que ha estado generando casi a diario, en distintas instancias de vocerías, comunicaciones que a ratos son contradictorias. Entonces, ¿a dónde quiero ir? La comunicación hoy, y sobre todo en pandemia, es menos simbólica y no tenemos que concentrarnos en las palabras, tenemos que concentrarnos en las acciones. Es ahí donde vamos a ver o no si hay un cambio. Respecto a la pregunta específica del futuro y demás, yo creo que todavía es muy anticipado hablar de posibles candidaturas más allá de lo que se anuncian y demás. Pero también creo que hay un espacio muy grande para alguien absolutamente nuevo, porque si algo ha evidenciado también el COVID es que el modelo el sistema tal y como se ha venido manejando se desgastó. Hay mucha gente que ya pues simplemente siente que no hay la conexión entre el candidato político, sea el nombre que sea, y sus necesidades y sus intereses. Entonces, en la medida en que aparezca alguien que tenga esa conexión, que pueda generar ese enlace emocional, esa persona va a ganar. ¿Está ya en el mercado electoral? No lo veo. Aún no lo veo. Correcto. Lo último, y me recuerdan esto. En la práctica, el de este domingo fue el último informe a la nación, porque se supone que el 24 de mayo ya no hay informe del presidente saliente, sino es la posesión del nuevo gobierno. Este es un elemento, digamos, para tomar nota, Andrés. Quisiera entender mejor la pregunta. En realidad, a ver, fue el último mensaje de Moreno. Ayer alguien me decía, a ver, ciertamente fue circunstancial, pero lo hizo en una sala de sesiones de la asamblea vacía, apenas con unos cercanos colaboradores. Eso es circunstancial por el COVID, ciertamente, pero puede ser, digamos, un mensaje que marca lo que está pasando con el gobierno. No sé si podemos atar esa lectura. Yo creo, de nuevo, creo que el mensaje a la nación del 24 de mayo cumple con el ritual necesario para entender que el sistema democrático todavía funciona en Ecuador, porque es parte de lo que esperaríamos que suceda. ¿Es la última del presidente? No, para nada. Basta con que convoque a una rueda de prensa en Carondelet para anunciar algo muy importante y ese se convertirá en un evento de comunicación tan o más importante que el del 24 de mayo. Yo creo que todavía quedan
meses de trabajo en donde esperaría más que comunicación ver acciones concretas, específicas. Claro, y eso creo que esperamos todos. Andrés, gracias por el tiempo y por el aporte. Buenos días, muchas gracias. Encantado. Andrés Seminario, exsecretario de Comunicación, estratega político, conversando aquí a primera hora sobre, digamos, las señales que nos ha dejado el gobierno en los últimos días, en el inicio justamente de su último año de mandato, y haciendo un balance obviamente de los 3 años en los cuales me quedo con esa parte de la narrativa. Y está claro que en 3 años no se cambió la narrativa. ¿Será que se cambia en el último año? Queda ahí para el debate público. 7:17 en A Primera Hora.